Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Una vez más, contentos de estar en sus hogares para tratar un tema de palpitante importancia en el campo de la filosofía, de la ética, de la moral, tal y como venimos haciéndolo desde hace varios días. Como de costumbre, acompañado del profesor Julián Álvarez y el profesor Daniel Vargas. Daniel, saludos, ¿cómo te sientes? Saludos, buenos días. Mis queridos compañeros, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien, claro, y con el entusiasmo de siempre de estar compartiendo este programa aquí con las personas que nos siguen a través de Su Mundo TV, ¿verdad? A través de los canales 101 de Claro, el 10 de Telecable Nacional, el 46 de Wintelecom y todas las redes sociales. Así que nosotros felices de compartir este tema de hoy, que es sobre la verdad. Qué interesante, un tema neurálgico para todo, digamos, una columna vertebral de todo sistema, la verdad. Así es que estén atentos porque lo que viene es interesante. Saludos, compañero Julián. Bien, saludos para cada uno de ustedes, mi amigo Daniel y amigo Juan. Un saludo de parte mía, de manera calurosa y afectiva. Y también un saludo a toda nuestra teleaudiencia que tiene la oportunidad de escuchar nuestras presentaciones de acuerdo a la temática seleccionada en cada momento. Para el día de hoy, pues tenemos el tema de la verdad. Y como siempre, nuestros temas es con la finalidad de aportar ideas para el debate, para el esclarecimiento y también lograr que nuestras acciones se correspondan con nuestras ideas y con nuestros enunciados. Así es que esperamos tenerlo a ustedes de frente junto a nosotros y ojalá que en algún momento podamos compartir sus inquietudes en este programa. Muy bien, bueno, pudiera parecer sencillo el tema de la verdad, pero no lo es, por las múltiples aristas que implica, por los diferentes enfoques, por las múltiples definiciones y tratamientos que se le da al tema de la verdad. Por el caso de lo contrario de la verdad, la mentira, pero también por el error que contradice a la verdad, es decir, que son muchos aspectos a considerar. Aquí estamos de nuevo con ustedes para desarrollar el tema que ya hemos presentado, que refiere a la verdad. La verdad. Pero, ¿qué es la verdad? Esa pregunta se dice que se la hizo Poncio Pilatos, ese gobernador romano de Judea, en aquellos tiempos, a el Nazareno, a Jesús, que es la verdad. Hemos escuchado diferentes respuestas sobre la verdad con relación al mismo Jesucristo, que se dice que él expresó: yo soy la verdad, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero antes de él también hubo otros que se presentaron como salvadores, como redentores en el campo religioso, ¿verdad? Y filosófico. Y entonces cada quien pudiera decirse tenía su verdad. Por ejemplo, la verdad socrática, el pensamiento de Sócrates, la búsqueda del conocimiento verdadero de las cosas como resultado de agotar un proceso dialéctico de preguntas, ¿verdad? La mayéutica socrática. Y también después de Jesucristo surgirían diversos enfoques relacionados con la verdad. En el campo religioso, por ejemplo, el pensamiento del profeta Mahoma, que se recrea en el Corán y que también plantea la verdad. De modo que es mucho lo que se puede decir con relación a la verdad. Por ejemplo, en el campo religioso. Pero también la verdad desde el punto de vista de la lógica. La verdad como consecuencia de contrastar unas premisas o unas proposiciones que se plantean para extraer de ellas entonces un resultado o una conclusión como verdad.
pero la verdad también como fruto de la investigación científica. La aplicación de un método científico tiene siempre como propósito encontrar la verdad, que es encontrar la respuesta a una hipótesis o a una cuestionante que se hace, la respuesta, y la respuesta debe ser relacionada con la verdad. Pero además hay otros factores que ver con relación a la verdad. Por ejemplo, en los objetos o las cosas con su realidad, con su condición particular y objetiva, plantean también una verdad en su existencia misma. Y el concepto, que es la abstracción que hace la persona referida a ese objeto, en cuanto que genera una coherencia, una adecuación entre el propio concepto, y algunos también dicen entre el pensamiento del que emana ese concepto y el objeto al que refiere el concepto. De esa adecuación también se habla de la verdad. Y finalmente se habla de mi verdad, ¿verdad?, de tu verdad y de nuestra verdad, de la verdad que las personas tienen. De modo que el tema de la verdad no es simple, y siempre hemos estado interesados en el descubrimiento de la verdad, pero implica muchos factores, y por eso he hecho referencia al tema de la creencia, de la religión, el tema de la filosofía y de la lógica, y el tema de la ciencia y de la investigación. Pero vamos a profundizar sobre ese tema de la verdad, que es un principio en el sistema ético y moral que en nuestro programa Dialéctica sostenemos, y que es autoría del profesor Daniel Vargas. Daniel, sobre la verdad, ¿qué podemos referir? Bien, lo primero que es recalcar eso que Juan comienza a decir sobre el interés. Desde que conocemos a los seres humanos, hay un interés por conocer el mundo, por conocer la realidad, es decir, por conocer la verdad de las cosas, ¿verdad? Y en este contexto, los filósofos aparecen como aquellos que decididamente eso es lo que quieren, y por encima de todo, recordamos a Platón aquí, que decía, a Aristóteles decía su maestro Platón: yo soy muy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad que de Platón. Exacto, si tengo que elegir entre ellos dos, me quedo con la verdad. Y eso es lo que es un filósofo, un amante de la verdad, un buscador incansable que no se contenta con respuestas superficiales ni a medias, sino que busca la raíz de las cosas. Y mire, ese es el interés, y es el interés de la ciencia, es el interés de toda filosofía, realmente llegar a eso. Por eso todo ese esfuerzo de pensamiento, de escuelas, de corrientes, es por dar con lo que es el ser de las cosas, que sería la verdad. Bien, pero vamos primero, yo voy a presentar después, a medida que avancemos, esto como una dimensión cósmica, como una dimensión que está en todo el universo, este concepto de verdad. Pero primero vayamos a la conceptualización. El concepto que conocemos nosotros como verdad es una palabra griega que se llama aletheia. Aletheia significa descubrir. Descubrir. ¿Qué es la verdad? Pues descubrir. Esa palabra aletheia, que a mí me gustaba mucho, incluso para ponerla de nombre a este programa, aletheia, me gustaba mucho. Si no hubiera sido dialéctica, yo pienso que hubiera sido aletheia el nombre de nuestro programa, porque me parece un concepto tan bonito, tan interesante. Entonces, pero aletheia, como descubrir, pasa al latín de los antiguos romanos como veritas. Y ese veritas, que es el que pasa a nuestro idioma, el castellano, ¿verdad?, como verdad. Entonces, el concepto verdad que ha llegado a nosotros, lo que significa es descubrir. ¿Descubrir qué? Lo que son las cosas, lo que son como ellas son. Es decir, ese debe ser el interés del concepto verdad. Ahora, ese descubrir, digamos, ese ser de las cosas, como Aristóteles más tarde lo va a especificar, no es
un simple ver las cosas tal y como se me presentan en la realidad, porque las cosas como que se me presentan medio escondidas. Por ejemplo, la realidad está compuesta por átomos, pero no los vemos. La realidad está compuesta por energía, pero no la vemos, la energía. Es decir, lo que son las cosas a veces se nos esconde y hay entonces que descubrirla mediante la investigación, ¿verdad? Por eso tenemos la ciencia, tenemos la filosofía y todo esto, con el propósito de descubrir la verdad de las cosas. Bien, y así es que llegamos entonces a una conceptualización que nos dio Aristóteles sobre el concepto verdad, que como él decía, que es decir de lo que es y de lo que no es, decir que no es. Entonces, cuando nosotros en nuestras teorías, en nuestras proposiciones, podemos afirmar o negar sobre alguna realidad, algo que coincide nuestras palabras con la realidad, entonces estaríamos con aletheia, habríamos descubierto lo que es el ser y lo habríamos expresado con palabras, con teorías. En ese sentido, creo que estamos claros, porque la definición que aún hoy nos llega a través de los diccionarios y las enciclopedias de verdad es ese concepto que Aristóteles había dicho ya en ese momento, que en la Edad Media quisieron expresarlo con otras palabras, pero lo empobrecieron un poco. Sí. Es decir, en la Edad Media nos definieron la verdad como la coincidencia entre la realidad y mi pensamiento. Sí. Pero fíjate que como Aristóteles había expresado el concepto, era mucho más claro todavía. O sea, que se oscureció un poco más, porque cuando yo digo que la verdad es esa coincidencia entre la idea y la realidad, no estoy diciendo que hay que decir teorías ni que hay que decir nada. Pero en la conceptualización de Aristóteles estaba el decir, comenzaba con decir, es decir, es en las palabras, es en las teorías que nosotros tenemos sobre la realidad, que tenemos entonces que debatir lo que es la verdad de las cosas. Bueno, Edad Media al fin, tenía que ser así. No, pero es interesante porque esa definición la tenemos hoy en día, pero pienso que no había que decirlo de otra manera. Aristóteles lo dijo exactamente como había que decirlo. Claro que eso parece un trabalengua y por eso quisieron expresarlo. Parece como yo dije, es decir, que lo que es y lo que no es, no es. Parece un trabalengua y quizá mucha gente no lo entendió exactamente qué era lo que estaba diciendo y se quiso expresar de una manera más clara. Pero era exacto como Aristóteles lo había expresado. Pienso que el concepto hace referencia exactamente al uso que nosotros podemos darle. Cuando hablamos de la verdad de algo, es la verdad de lo que alguien dijo. Por ejemplo, ese libro dice tal cosa que es verdad, es decir, es lo que dijo el libro. Siempre que usamos el concepto verdad es para lo que alguien dijo, para lo que alguien escribió, para lo que alguien expresó. No tenemos otro modo de poder usar el concepto y Aristóteles certeramente lo dijo, decir. Sí, fíjate qué claro en esta definición. A Julián le encanta mucho esta temática y Julián es muy aristotélico en todo esto. Yo estoy seguro que él quiere... aristotélico tomista. Tomista. Decir algo sobre esta conceptualización. Bien, yo creo que en la misma tónica que ustedes han venido planteando de esclarecer el término verdad, pues también es una preocupación, como dice Daniel, histórica y que ha habido mucha luz, pero sigue siendo una preocupación. O sea, yo quiero situar en algunos pensadores el escenario para establecer qué es verdadero y qué no es lo verdadero y lo falso. Bueno, tenemos un primer punto de partida en Platón, el cual es un autor ineludible en muchas temáticas de la historia, cuando Platón habla de la teoría de los dos mundos, el mundo sensible y el mundo de las ideas, de los eidos, de las esencias, y que plantea que el mundo sensible pues se basa en una percepción que tenemos de las cosas,
y entonces los sentidos nos dan una idea de lo que pueden ser las cosas, pero que en ese mundo sensible que se percibe a través de los sentidos nos pueden engañar constantemente, como diría Descartes. Entonces, el mundo de las ideas, ahí es que está el ser verdadero de las cosas, donde está la verdad. Y que entonces hay dos expresiones muy clásicas que han dado vuelta al pensamiento, que de ese mundo sensible que captamos a través de los sentidos, lo que podemos decir es doxa, opinión, y que entonces a partir del conocimiento de las esencias de las cosas podemos hablar como episteme, el conocimiento cierto y verdadero. Entonces, ahí diríamos hay un primer punto donde Platón presenta una concepción que pudiéramos llamar ontológica. Está en el ser de las cosas la verdad. Y conociendo ese verdadero ser, conocemos lo que es verdad. Ahora, para conocer ese verdadero ser tenemos que pasar de la impresión de los sentidos y dejarnos guiar por la filosofía que nos llevará a encontrar la verdadera esencia de las cosas. Es decir, una cosa es lo que nos propician los sentidos y otra cosa es pasar de los sentidos al entendimiento. Y el entendimiento es entonces lo que nos va a propiciar el conocimiento verdadero de las cosas. Julián, hay un punto que es interesante unir a esto que tú estás diciendo. Sabes, Heráclito, antes ya de Platón, había acentuado que en el universo hay una racionalidad universal. Es decir, hay una verdad, una racionalidad cósmica. Entonces, un sentido, una razón de ser de las cosas. Y eso sería entonces la verdad del ser, esa racionalidad que él le llamó logos, ¿verdad? El logos, a esa razón de ser de las cosas. Está hablando realmente de la verdad, en ese sentido, que hay que buscarla, que hay que descubrirla, que hay que ir detrás de ella, pero que sí, que el universo no puede existir sin esa racionalidad, que sería el concepto, ¿verdad? Exacto, hay que conceptualizar el ser. Es decir, existe el objeto o el ser de las cosas, pero nosotros identificamos el ser definiéndolo. Y en esa definición o en ese concepto, entonces es que producimos nosotros verdad. Que producimos verdad. Y ustedes han hecho referencia al fenómeno de los sentidos a propósito de lo que decía Julián en el pensamiento cartesiano, cómo los sentidos pueden hacernos creer como verdadero algo que realmente, desde el punto de vista racional, identificamos que no lo es o que no es lógico. Y entonces la diferencia que se produce entre la lógica y el razonamiento y la experiencia en términos particulares. Bueno, volviendo a esta idea que presenta Daniel, ahí tenemos una noción de verdad ontológica, está en el ser de las cosas. Pero, como decía Daniel, Aristóteles, que fue discípulo de Platón, ¿verdad? A Aristóteles se le califica como de más realista en el sentido de que no parte de la existencia de un mundo suprasensible, sino que Aristóteles entonces va a decir que la esencia de las cosas está en las cosas mismas y que solo hay que buscar la razón de ser de cada cosa que está vinculada a su finalidad, a lo teleológico. Y entonces Platón había tenido un diálogo que lo hemos mencionado acá, el Cratilo, dedicado solo al lenguaje. Y entonces ahí vinculamos lo que decía Daniel de Aristóteles, que para Aristóteles la verdad
no está en las cosas, sino que está en el decir de lo que es y de lo que no es que no es. Por lo tanto, ya eso implica el lenguaje. Entonces, en Aristóteles hay varios escritos de Aristóteles donde él no se queda en el análisis sintáctico y lingüístico del lenguaje, sino que hace entonces una vinculación del lenguaje a la lógica. Y ahí entonces tenemos las llamadas categorías aristotélicas y tenemos el escrito de Aristóteles, perihermeneia o de interpretación. Entonces, ¿qué dice Aristóteles con relación a dónde hay verdad o falsedad? Primero, él lo estructura en lo que él llama la composición. ¿Qué es composición? De que el nombre de las cosas y también el predicado, ustedes recordarán los predicables, que son los diferentes modos de predicar o atribuir un sujeto a un concepto. Y entonces, donde no hay composición, no se puede decir que hay verdad o falsedad. Es decir, en el nombre Daniel, Daniel no es ni verdadero ni falso, y Juan no es ni verdadero ni falso. Si yo digo Daniel es doctor en filosofía, ahí hay entonces lo que Aristóteles llama composición, que es lo que hoy podemos llamar una oración donde de un sujeto se predica algo. Y eso que se predica es entonces el ámbito de donde está la verdad. Es decir, que de una verdad ontológica pasamos al lenguaje. Ahora, tal como decía Daniel, a partir de Aristóteles se establece una teoría de la verdad que se llama la teoría de la correspondencia. ¿Qué es la teoría de la correspondencia? Lo que dijo Daniel, es la adecuación del pensamiento con la realidad. Ahora, cuando yo digo en términos de Wittgenstein de que la expresión, el enunciado, la proposición es un retrato de la realidad, es decir, cuando la expresión dice de lo que la realidad, lo que le estoy atribuyendo a algo es como se dice, entonces ahí hay un elemento de verdad. Y esa teoría se llama la teoría de la correspondencia. Cuando hay adecuación entre el pensamiento y la realidad, lo cual los críticos de esta teoría pues dicen que no es tan fácil establecer la adecuación. Y se pone el ejemplo, si yo tengo un libro sobre la mesa, ¿cuál es el nivel de correspondencia entre el libro, la mesa y la expresión? El libro está sobre la mesa, ahí tenemos el libro, tenemos la mesa y tenemos el enunciado y la proposición, y cómo se corresponde con la proposición esa realidad. Y entonces de ahí que no es tan fácil poder establecer ese nivel de correspondencia, y que el término verdadero, de que esa expresión es verdadero, dice Peter F. Strawson, que eso es un adjetivo redundante. Verdadero es redundante porque no agrega nada a la expresión. O sea, la verdad está dicha en la expresión, y decir esa expresión es verdadero es redundante porque verdadero es un adjetivo valorativo de un juicio en el cual se ha predicado algo de un sujeto. Y en ese marco de Aristóteles entonces está esa teoría de la verdad que se llama de la correspondencia, que es la que ha permeado casi hasta hoy en día el pensamiento occidental sobre la verdad. Bien, eso sobre el concepto, ¿verdad? Su origen
un poco su evolución, su sentido, su contenido. Es un concepto que hoy utilizamos y que todo el mundo utiliza en ciencia, en filosofía, en la vida común. Todos estamos relacionados con el concepto verdad. Yo en mis investigaciones del sistema ético-moral, porque la verdad siempre se tuvo como un concepto valorativo, ¿verdad? Un concepto de valor, el buscar la verdad, el dar con la verdad. Entonces también me dediqué a investigar sobre eso. Hoy en día con el concepto, cómo los seres humanos tratan ese concepto, qué valor real le dan a eso, y es, pienso, lo que nosotros también vamos a ir profundizando en la próxima, ¿verdad? En la próxima sesión de este programa, Juan, porque tú tienes que anunciar que estamos ante un tiempo corto, sí, ¿verdad? Sí, así es. Estamos hablando de la verdad en este tema, y la verdad, como ven, es un ente central de nuestro programa, ¿verdad? Del lema de nuestro programa. La verdad importa, y también pudiera decirse incluso lo que importa es la verdad. Y la gente en la calle dice, hay que decir la verdad porque por la verdad murió Cristo. Es decir, que el fenómeno de la verdad es muy importante. Al concluir el segmento anterior, estaba hablando Julián de el concepto que la persona se hace del objeto y de dónde está la verdad. Si la verdad está en el objeto, si la verdad está en la abstracción del objeto que hacemos mediante el concepto, o como decían los medievales, si la verdad es fruto de la adecuación entre pensamiento, concepto y objeto, o entre pensamiento y objeto. Ese tema de la verdad ciertamente que es complejo, porque está también de por medio la lógica. Recordamos cuando nosotros nos iniciábamos en el campo de la filosofía, hace ya un tiempo de eso, ¿verdad? Bueno, ha llovido mucho. En la Pucamaima. Nosotros analizábamos una expresión que procuraba estudiar el fenómeno de la verdad, una expresión que decía, lo que en este momento digo es falso. Y entonces decíamos, si efectivamente lo que en este momento digo es falso, quiere decir que es verdadero, es decir, que estoy diciendo la verdad, porque estoy diciendo la realidad, que es falso lo que en este momento digo. Pero si es falso que lo que en este momento digo es falso, entonces también es verdadero. Es decir, estoy acertando porque estoy diciendo una realidad que se corresponde con lo que estoy planteando. Y eso se relaciona con ese campo de la disquisición y del sofisma que se maneja con frecuencia en la lógica, en que hay apariencias de verdades a veces, pero cuando se analiza a profundidad hay un salto de por medio que explica que no hay tal verdad, sino que parece verdadero, puede ser por el enfoque que se le da a veces, incluso por el énfasis o por muchos factores más, que las cosas pueden aparecer ante nosotros como verdaderas. Así que para que haya verdad, tiene que darse una comprobación, y de ahí está la fuerza de la filosofía de la ciencia que nosotros analizábamos en el programa pasado con los filósofos de Viena, ¿verdad? Del Círculo de Viena y del neopositivismo, que decían o rechazaban en buena parte la especulación y la metafísica para adentrarse en el resultado de la comprobación y en la aplicación del método científico. De modo que nace la verdad científica con poder por encima de la verdad producto de la especulación lógico y metafísico que se desarrollaba anteriormente. Ahora, Juan, sí, yo creo que tenemos que establecer la distinción entre lo que es la lógica,
la lógica matemática, el valor de verdad en el orden lógico, pero existe una lógica popular que no es la lógica del lenguaje sistemático a partir del cual se puede cometer una falacia. Por ejemplo, en lógica se nos enseñó que negar 2 veces es afirmar. Sí. Sin embargo, en la expresión cotidiana del lenguaje que se usa popularmente, y tal vez uno en algún momento lo ha usado, uno dice no hay ningún problema. Que lógicamente, según lo que nos enseñó la lógica, ¿qué se estaría diciendo? Y hay una lógica popular que se expresa en el lenguaje de que no siempre la lógica simbólica, la lógica matemática, la lógica filosófica pues aplicable a este mundo experiencial de lo que puede ser estimado como verdad o como falso. Es decir, Aristóteles sentó las bases de la lógica, aunque ya ha habido algunos avances, algunos aportes. Unos decían que Aristóteles la dejó tan perfecta que nadie la había avanzado, pero ya hay avance en esta lógica. Entonces, lo que podemos deducir de eso es que hay una verdad experiencial o pragmática, que es que de alguna manera los hablantes, no importa el nivel, se entienden sobre las cosas, como decía Daniel, en el campo intelectual, en el campo científico, en el campo religioso, pero tú vas a un campo de personas con poco estudio, poco nivel académico, sin embargo, para ello existe en su subconsciente un trasfondo de aquello a lo cual llamamos verdad. Y entonces, ¿cuál sería el criterio para poder establecer la verdad de un decir o de una realidad? Es lo que nos puede surgir como preocupación. La verdad casual, la verdad coloquial de la gente, que es una verdad, y la diferencia de la verdad lógica, que es la que se desprende de una relación previa, ¿verdad? Bueno, con frecuencia se hace referencia al relativismo de la verdad, o el carácter relativo, porque se dice muchas veces que lo que es cierto o lo que es considerado como verdadero para una persona no lo es para otra persona. Y eso es precisamente lo que la ciencia enfrenta. Bien, entonces ahí yo creo que podemos establecer 2 campos de análisis. Uno, el campo de análisis científico, es decir, cada ciencia es una ciencia particular y que establece una verdad particular. La verdad médica no es la verdad sociológica y no es la verdad psicológica, y tal vez no es la verdad del mundo de la comunicación. Ahora, el filósofo que reflexiona toda la realidad, entonces pretende la búsqueda de una verdad en la cual estén asumidas las verdades particulares y relativas. Y tal vez eso pueda encontrar eco en el sistema de Daniel cuando él habla de que la verdad de alguna manera está prevista en toda la estructura y la conformación del cosmos. Bien, quizás es el momento de entrar ahí, pero es que esto tiene tantos tópicos que es muy difícil entrar de lleno realmente a lo que es el sistema. Por ejemplo, Julián menciona las verdades relativas. Es que no hay verdades relativas, es que toda verdad es absoluta, no importa qué verdad sea. Verdad significa lo que es la cosa en sí,
puede ser que nosotros no sepamos lo que ella es y que tengamos teorías que no son, pero cada cosa es lo que es. Y cuando no sabemos lo que la cosa es, ¿dónde está la verdad en ese momento, Daniel? No, pues no lo sabemos todavía. Estamos en búsqueda y por eso estamos en investigación, ¿verdad? Para dar con el ser, pero cuando investigamos es por dar con el ser, buscando ese ser de las cosas, y eso es buscando la verdad. Pero no hay verdades relativas, eso es un concepto, toda verdad. Tú dices el agua está congelada, bien, pero después está líquida y caliente. Entonces, ¿era una verdad relativa? No. Por siempre y para siempre es verdad que estuvo congelada el agua en ese momento. Eso no lo despinta nadie. Y eso es lo que dicen, lo que es relativo es el momento en que tú conoces un ser. Porque si el ser estaba así, pero después cambió a otro estado, pues estuvo así en ese momento. El que esté en otro estado ahora es otra cosa, es otra verdad que ahora está en ese estado. Pero si no está así, Daniel, si a ti te parece, porque tiene una apariencia de que está congelada, pero realmente no está congelada, hay un error. Ah, bueno, habría un error en la percepción. En la percepción, exacto. Lo que es relativo no es la verdad, porque la verdad es lo que ella es en ese momento. Lo que es relativo es nuestro conocimiento sobre la verdad de las cosas. El conocimiento humano, y es por eso que Karl Popper va a proponer que son conjeturas que tenemos de conocimiento, no un conocimiento que podamos estar seguros, sino revisarlo siempre, porque las cosas pueden presentarse de diferente manera, y podemos descubrir nuevas aristas dentro de las perspectivas de las cosas, ¿verdad? Entonces ahí es que la verdad sería un acercamiento siempre. A la realidad. Un poseer ya, sino un acercamiento donde nuestras teorías, nuestras conjeturas, como que se van pareciendo cada vez más al objeto. Pero nunca va a ser ese poseer el objeto ya en sí y definitivamente. Nunca tendremos una teoría última y acabada del universo, porque eso es un acercamiento siempre. Siempre habrá algo nuevo, tú ves. Lo que se escapa a nosotros es que nuestro conocimiento quizás no sea totalmente capaz de concebir la totalidad de los fenómenos en sí. Y por eso sería acercamiento. Pero desde ese punto de vista, ese conocimiento, ¿verdad? Hablamos de la verdad en términos del conocimiento que tenemos del mundo y lo podemos expresar a través de un enunciado, es decir, se circunscribe a una parte y a un momento, no abarca todo el momento y todo el todo en ese sentido. Eso es lo que le da, en términos de la expresión, cierta relatividad. Sí. Sobre eso quiero de alguna manera introducir otro elemento para la discusión, que es lo que plantea John Austin con la teoría de los actos de habla, de que un acto de habla hay lo que se dice, la locución, pero hay lo ilocucionario, es decir, cuando digo algo, hago algo distinto al decir. Estoy dando un mandato y el mandato no está en lo que se dice. Cierra la puerta, ahí estoy haciendo algo cuando digo ese algo que es un mandato. Ahora, ¿qué pasa? Que ese mandato tiene un contexto en el cual a quien yo doy la orden está en posibilidad de obedecerme. Y yo tengo autoridad sobre él. Si no se da ese contexto, lo que se dice no cumple con su cometido valorativo. O sea, ¿qué quiero decir? Que también a partir de la teoría de los actos de habla, y es la dimensión pragmática de lo que plantea Wittgenstein, en el sentido de que el acto de habla no es solo el lenguaje, sino el contexto. Por ejemplo, si yo digo la expresión hace frío en República Dominicana, esa expresión, su valor de verdad, de acuerdo al contexto, puede ser falso. Pero si la digo en Alaska, ¿cómo sería? Sería verdadero. Bien, entonces significa que la verdad ya
desde la verdad semántica del enunciado pasó al contexto del uso de la expresión y de lo que se dice. Y entonces tenemos, diríamos, otra teoría de la verdad que sería la verdad pragmática, como en el mundo práctico podemos establecer un criterio para aceptar o no qué es verdadero de lo que pudiera ser no verdadero en un momento dado. Bien, voy a entrar entonces a lo que sería los hallazgos del sistema ético-moral en esta perspectiva. Hay un concepto que es común a todos, que es el concepto verdad, que es muy viejo, desde que los seres humanos existen, están detrás de esto, ¿verdad? Y que significa en realidad descubrir lo que son las cosas. Ahora, en este sentido, en mis hallazgos, está que hay una serie de conceptos que están con relación a este concepto de la verdad. Ahí tenemos conceptos como transparencia. Tú dices, ¿por qué se exige transparencia, por ejemplo, en la sociedad? Bueno, para que haya verdad, para que se conozca la verdad. Ese es el sentido. Tenemos el concepto sensatez. ¿Por qué ser sensato? Para que haya verdad. Que son valores. Son subconceptos del concepto verdad. Ahí tenemos la palabra sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Saber acerca de la verdad de las cosas. Entonces vemos que hay una familia de conceptos que cumple con un fin, que es la verdad. Y es por eso que decimos entonces que la verdad es un principio, no es un valor, es un principio, porque abarca, es como la sombrilla que abarca muchos conceptos debajo de ella, que le sirven para que ella pueda manifestarse. Aquí entonces el principio verdad, como principio, tiene una dimensión cósmica, está en todos los seres del universo. Está en todo cuanto existe, no solo en nosotros como seres inteligentes que captan las esencias de las cosas. También vamos a encontrar esa dimensión en menos grado en los animales, en las plantas y en los minerales. Entonces, vamos a ver por qué podemos afirmar esto. Este hallazgo que yo hice de los conceptos en la sociedad, quise ver si había una correlación en la naturaleza con ellos. Entonces, de hecho, encontramos esa racionalidad en las cosas. Y yo comenzaba, por ejemplo, con el mundo animal. Entre los animales se da lo mismo que se da con los seres humanos, en menor grado. Un animal, para sobrevivir, tiene que captar la esencia de las cosas. Tiene que saber bien cómo va a cazar, cómo va a atrapar. Si no lo sabe y no domina la esencia de lo que pues va a morirse de hambre, claro, va a sucumbir. Entonces tiene que haber una relación con la verdad, con lo que es el ser. Asimismo la planta, digo yo, cómo la planta tira sus raíces hacia el fondo de la tierra para afianzarse y no caerse. Y busca la luz, se orienta. No caerse, busca la luz, busca el agua. O sea, tira las raíces para donde esté húmedo, para donde hay agua, para sacar sus alimentos de ahí. Tú dices, ¿y cómo lo sabe? ¿Cómo ella sabe que es ahí que va a sobrevivir? Pues de alguna manera lo sabe. Son actos inteligentes. Donde hay inteligencia, hay relación con la verdad. Tiene que dar con el ser. Y lo mismo los minerales. Los minerales en el mundo atómico, subatómico, se van uniendo lo de igual color y lo de igual frecuencia de onda en un mismo lugar, y es así que se van agrupando, amontonando y haciendo, por ejemplo, yacimiento de oro, yacimiento de diamante, porque hay como una racionalidad que todos captan, cómo ellos coinciden para dar en el mismo lugar juntos y hacer ese bloque entre ellos. Pues de alguna manera, fíjate que Santo Tomás de Aquino y Aristóteles mismo querían mostrar como la inteligencia divina en eso, porque ellos decían, hay una inteligencia. Entonces, donde hay inteligencia, es que se puede dar ese tipo de cosas. Santo Tomás de Aquino decía, la inteligencia o es de ellos mismos, o
está fuera de ellos, recibe, que sería Dios, pero hay una inteligencia en ese comportamiento. Bueno, y ahí es una de las pruebas que él pone, por ejemplo, para la existencia de Dios. En las plantas no hay duda, los estudiosos de la botánica hablan de que las plantas responden a estímulos externos, es decir, desarrollan un grado de inteligencia. De los minerales sí está más complejo, Daniel, determinar algún grado de racionalidad en el objeto material de manera pura y simple. Pero Julián, ¿tú querías referirte a ese No, aspecto? es decir, lo que iba a referir es que ya Anaxágoras habló del nous, una inteligencia que circunda la existencia de los seres y que esa inteligencia de alguna manera está orientada y regida hacia unos fines particulares que luego Aristóteles desarrolló con su teoría teleológica de que la razón de ser de cada cosa está vinculada a su esencia y su esencia va a implicar una finalidad en ese sentido. Bien, en el principio, la verdad como principio cósmico, que sería el principio ético-moral, ¿verdad? Con dimensiones universales por la que en todos los pueblos, en todos los tiempos, se busca conocer lo que son las cosas, ¿verdad? Nadie está exonerado de esto y así hemos creado la ciencia y la filosofía para conocerla todavía mejor, dirigida por ese principio. Entonces, esta dimensión cósmica del principio nos lleva a nosotros entonces a concebir la verdad como un concepto macro, digamos, en el que están subsumidos conceptos de menor categoría, pero que sirven a esa finalidad. Y eso es lo que llamamos el principio ético-moral, la verdad, del que nadie está exento y al que la ciencia quiere llegar. La filosofía y cada uno, Juan, estimulado por la curiosidad. Así es. Por naturaleza somos curiosos, como decía Platón. Entonces queremos con esa curiosidad llegar a la verdad. Mira cómo es un instinto natural en los seres humanos. Llegar al conocimiento verdadero de las cosas. Hace unos días, un artista dominicano estaba cantando en una actividad, en una fiesta en Nueva York, y se produjo un shock entre el micrófono que tenía en sus manos y su desfibrilador, y el artista casi se desmaya, ¿verdad? Eso, le decimos eso al control master. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se produjo esa situación en el artista? Y entonces él comienza a pensar el desfibrilador y busca en su mente esa idea y quizás no la encuentra. Así que él se hace la idea de desfibrilador. ¿Qué será eso? Piensa que tal vez es el anillo que tenía puesto o es una experiencia determinada, pero probablemente nunca caiga en la cuenta de que es el marcapaso y el tipo de marcapaso que tiene. Es decir, que nosotros, si no tenemos el conocimiento de las cosas, podemos caer en el error. Es decir, no decimos la verdad o no entramos en contacto con la verdad cuando no hay una coincidencia, como decíamos, entre la idea efectiva que se corresponda con el objeto real y lo que estoy diciendo. Pero también está la persona que se opone a la verdad mintiendo. Es decir, también podría saber lo que es y sin embargo manipularlo. Es decir, que la verdad tiene como dos frentes. Una, el error, que es la ignorancia o el desconocimiento, y otra, la persona que falsea la verdad, que la desmiente. Y también, Juan, tenemos opiniones acerca de las cosas. O sea, a veces confundimos lo que es verdad con la opinión. Y lo peor es que a veces confundimos lo que es verdad con el gusto, con nuestros intereses, con nuestras preferencias y todo eso. Hay que superar todo eso y es lo que la persona de ciencia y filosofía trata de superar para dar con el ser de las cosas. Estar por encima de todo eso que la mayoría de la gente lo confunde en el día a día con lo que es la verdad de las cosas. Esa es la función de la ciencia. Pues la mayoría de la gente actúa por el gusto, no por la verdad. Así es. Para que sepa cómo son las cosas, porque me gusta.
pero no porque es verdad. Profesor Esa es la Julián, a realidad. usted le toca entonces despedir el programa. Pero yo quiero saludar antes, Julián, sí, saludos. un saludito muy especial para gente nuestra que nos ve allá en Magna Motors, a Eddie Rojas y a Jesús Vargas, que siempre escuchan nuestro programa, lo ven y que nos atienden con tanta atención. Daniel provoca uno con los saludos. Yo tengo que saludar entonces a mi hija María José, que fue premiada con los más altos honores en el colegio, las más altas calificaciones. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno. ¡Felicidades! Y en la Universidad Felicidades, INTEC, sí. en una premiación que se hizo a los hijos de los profesores que tenían esos méritos, se le hizo un reconocimiento. ¡Wow! Haberlo dicho antes. ¡Felicidades! Bueno, son cosas tuyas. Bueno, profesor. Bueno, nuestro interés con estas ideas es lograr que cada uno tenga como norte la verdad, que el país se oriente en función de la verdad, los profesionales, los comunicadores y todo aquel que tiene incidencia en los demás, pues de alguna manera sea orientado por la verdad, y que esa es nuestra manera de terminar el programa de hoy. Así es. Un pleito con el inexorable ya llegó y entonces nos tenemos que ir. Señores, será hasta una próxima entrega de Dialéctica. Bien, Bye bye. buenas tardes. Su Mundo TV.